Me llamo Danielle Boyd. Tengo 34 años. Y el pasado mes de marzo, entré a la biblioteca de mi bisabuela y encontré 217 estantes vacíos. Mi hija de 10 años todavía estaba en el coche terminando un sándwich de pavo porque le había dicho que esperara mientras yo buscaba algo rápidamente. No busqué nada. No quedaba nada que buscar. La habitación olía como siempre había olido. Papel, cuero, cera de abeja. Excepto que ahora ese olor no tenía dónde vivir. Mis padres habían vendido todos los libros que mi bisabuela le dejó a mi hija. Los vendieron por $165.000. Gastaron el dinero en un home theater para los hijos de mi hermana. Sonido envolvente, 6 sillones de cuero y una máquina de palomitas con forma de hidrante. Lo que hice en los siguientes 9 días no implicó ni una sola voz elevada, pero le costó a mis padres la casa en la que habían vivido durante 31 años. Y cuando finalmente dije la frase que hizo que la taza de café de mi madre se cayera de su mano, 3 de los vecinos estaban grabando con sus teléfonos. Antes de contarles lo que hicieron, déjenme hablarles de Cordelia. Cordelia Ann Boyd era mi bisabuela. Fue la primera mujer de nuestra familia en ir a la universidad, Wellesley, clase de 1956, literatura inglesa, y la última persona en la línea Boyd que creía que los libros eran objetos sagrados. Heredó una modesta fortuna del lado joyero de la familia, vendió el negocio de orfebrería en 1981 y pasó los siguientes 27 años comprando primeras ediciones de literatura infantil. Ilustraciones de Rackham, ganadores de la medalla Caldecott de los años 30, un Chaucer de Kelmscott impreso en 1896 en papel de lino hecho a mano. 3 cartas manuscritas de Beatrix Potter discutiendo las ilustraciones para el cuento de Jemima Puddle Duck. 217 artículos en total, catalogados, tasados y guardados en la biblioteca del ala este de la casa familiar en Whitfield, Vermont. En 2008, a los 81 años, Cordelia estableció la fundación de la Biblioteca Patrimonial Cordelia Boyd, una organización sin fines de lucro, exenta de impuestos, registrada a nivel federal, presentada ante la Secretaría de Estado de Vermont. Los libros fueron formalmente transferidos a la fundación y colocados en lo que se llama un préstamo permanente. Permanecieron dentro de la casa familiar y a cambio, la casa recibió una exención fiscal condicional. Esa exención ahorraba aproximadamente $30.000 al año en impuestos sobre la propiedad. El trato tenía una condición: los libros permanecerían en la casa sin venderse y se pasarían al siguiente descendiente directo. En 2020, 2 años antes de morir, Cordelia añadió una enmienda final. Nombró a mi hija Ivy como única beneficiaria. Ivy tenía 6 años. Cordelia la sentó en la silla de lectura de caoba junto a la ventana sur, abrió una copia de Cuero verde del viento en los sauces, 198 ilustraciones de Arthur Rackham, lomo estampado en oro, y dijo: «Estos son tuyos ahora, cariño». En la cubierta interior de cada libro estaba el ex libris de Cordelia, Art Nouveau grabado a mano con una línea en su caligrafía debajo: «Para Ivy, que los mantendrá seguros». Ivy trazaba esa línea cada vez que abría un libro. Era su ritual. Nunca se lo saltaba. Mi madre había estado rondando la colección durante 14 meses. Empezó de forma pequeña. Un comentario en la cena de Acción de Gracias, noviembre de 2024, mientras Ivy estaba sentada 3 sillas más allá comiendo salsa de arándanos con un tenedor. Esos libros solo están acumulando polvo en esa vieja y siniestra habitación. Recuerdo el momento exacto porque Ivy levantó la vista de su plato, sostuvo la mirada de mi madre durante 2 segundos completos, y volvió a comer sin decir una palabra. Mi hija tenía 9 años. Ya sabía lo que estaba haciendo mi madre. Después de Acción de Gracias, los comentarios llegaban mensualmente. «Cariño, ¿has pensado qué hacer con todos esos libros viejos? Los chicos de Vanessa adorarían esa sala de biblioteca algún día. Podrían convertirla en sala de juegos. A tu padre le duelen las rodillas para las escaleras del ala este. Quizás deberíamos renovar». Daba la misma respuesta cada vez. «No son míos, mamá. Están en préstamo permanente a Ivy». Y mi madre siempre daba la misma sonrisa, la tensa, la que significaba que me había escuchado y había decidido que estaba equivocada. Cordelia y sus cosas permanentes. Lo que no entendí hasta que fue demasiado tarde fue que la obsesión de mi madre con los libros no era por dinero. Era por Cordelia. 14 años antes, Cordelia había reescrito su testamento. Saltó completamente a mi madre, saltó a mi padre, dejó el patrimonio, la casa, la fundación, la biblioteca, directamente a mí, y después de mí a Ivy. Mi madre se había casado en la familia Boyd a los 22 años, embarazada y aterrorizada. Había criado 2 hijas en esa casa. Había organizado 31 navidades y el testamento de Cordelia decía, en el lenguaje legal más gentil que el dinero podía comprar, que Margaret Boyd no era considerada una Boyd de verdad. Esa herida nunca sanó. Solo le crecieron dientes.
3 meses antes de que nos fuéramos de excursión de camping, mi cuñado Brent publicó anónimamente en un foro de libros raros preguntando si alguien conocía un distribuidor en Manhattan para primeras ediciones de literatura infantil de principios del siglo XX. Vi la publicación. Reconocí su nombre de usuario. Pensé que era una coincidencia. Ese fue mi primer error. Cada sábado, llevaba a Ivy 40 minutos desde nuestro apartamento en Brattleboro hasta la casa familiar en Whitfield. Mis padres vivían allí a tiempo completo. Lo habían hecho durante 3 décadas. Visitábamos la biblioteca. Ese era el acuerdo. Ivy tenía acceso sin restricciones a la colección, y mis padres tenían el descuento fiscal anual de $30,000 por alojarla. Ivy tenía una rutina. Caminaba directo por el pasillo de entrada sin saludar a nadie, empujaba la puerta de la biblioteca con la cadera e iba directa al tercer estante de la pared sur. Ahí vivía el viento en los sauces de cuero verde. Lo bajaba con ambas manos, siempre ambas manos. Aunque el libro pesara menos de medio kilo, lo llevaba a la silla de lectura de caoba junto a la ventana y se sentaba. La silla era enorme para ella. Sus pies colgaban 15 centímetros del suelo. Abría la cubierta, encontraba el ex libris y trazaba la caligrafía de Cordelia con su dedo índice. Para Ivy, que los mantendrá seguros. Antes de leer una sola palabra. Mismo libro, misma silla, mismo ritual. Cada sábado durante 3 años. Una tarde me dijo que el libro olía a lluvia y madera vieja. Le dije que era el adhesivo de la encuadernación deteriorándose y el faxing de las guardas. Dijo que prefería su versión. Le dije que era justo. La semana antes de irnos de camping, la voz de Cordelia volvió a mí como a veces lo hace. No como un recuerdo, sino más como una frase que llega sin permiso. Los libros son el derecho de nacimiento de Ivy. No dejes que nadie lo olvide. Pensé en llamar a mi madre y decir algo firme. Algo sobre la publicación en Reddit. Sobre la cinta métrica que Brent había estado pasando por el zócalo del ala este en Semana Santa mientras pensaba que nadie lo veía. No llamé. Me dije que era contención profesional. Era cobardía. Las dos se ven idénticas hasta que los estantes están vacíos. La Biblioteca de Investigación de Whitfield organiza un retiro de personal de 9 días cada marzo en un campamento cerca del lago Willoughby en el Northeast Kingdom. Había estado asistiendo desde mi segundo año como jefa de archivos. Este año, llevé a Ivy. Empacó 4 novelas de la biblioteca pública, un cuaderno de bocetos y un estuche de lápices con lápices 2B afilados a puntos idénticos. No trajo ninguno de los libros raros. Nunca los sacaba de la biblioteca. Esa era parte de la mayordomía que Cordelia le había enseñado. Visitas los libros. No los reubicas. Tú eres quien viaja. Mi madre se ofreció a cuidar la casa mientras estábamos fuera. Regar las plantas, recoger el correo, asegurarse de que el piloto de la calefacción no se apagara. Dije que sería maravilloso. Me envió un mensaje la noche que partimos. Que se diviertan, cariño. Tenemos todo controlado aquí. Leí ese mensaje 3 veces, sentada sobre un tronco de abedul caído junto al lago, viendo a Ivy tostar una malvavisco que ya estaba más allá de ser salvado. Algo en la frase me molestó. Todo controlado. No, la casa está bien o echaré un ojo a todo. Todo controlado, como una lista de tareas con una marca de verificación, no un favor en progreso. Me dije que estaba sobreanalizando un mensaje de texto. Mi profesión es sobreanalizar documentos. Atribución, procedencia, la diferencia entre lo que una frase dice y lo que la persona que la escribe quería decir. A veces un mensaje es solo un mensaje. Ese fue mi segundo error. Pasamos 9 días sin cobertura. Ivy terminó las 4 novelas en el 5.º día y empezó a llenar el cuaderno de bocetos con pájaros que avistaba desde el muelle. En la 7ª noche, tumbada en su saco de dormir con la linterna todavía encendida, dijo algo en lo que he pensado cada día desde entonces. Mamá, creo que a bisabuela le habría gustado este lago. Lloré en mi almohada después de que se durmió. Mi hija hablaba de una mujer que había muerto hacía 2 años de la manera en que la mayoría de los niños hablan de alguien que habían visto la tarde anterior. Manejamos a casa un jueves, 9 días sin una ducha de verdad, un cuaderno de bocetos completado y una quemadura de sol en mi antebrazo izquierdo del día en canoa. Le dije a Ivy que pararíamos en la casa familiar de camino a Brattleboro para que pudiera recoger el viento en los sauces para leer antes de dormir. Dijo bien, sin levantar la vista de un boceto de un colimbo que estaba sombreando con los últimos de sus lápices 2B. Cuando entramos al camino de acceso a las 4:15 de la tarde, la luz del porche estaba encendida. El correo estaba apilado contra la puerta principal. 5 días, quizás 6. El coche de mis padres no estaba en el camino. Le envié un mensaje a mi madre. Sin respuesta. Le envié un mensaje a mi padre. Nada. Usé la llave de repuesto debajo de la tercera piedra, la que Cordelia había puesto ahí en 1974 y nadie había movido nunca.
La casa estaba limpia, inusualmente limpia. Marcas de aspiradora en la alfombra del pasillo, frescas y paralelas. Una vela con aroma a vainilla encendida en el mostrador de la cocina. La vela que mi madre solo enciende cuando intenta enmascarar otro olor. Caminé hacia el ala este. El pasillo tiene 11 pasos. Lo sé porque los he estado contando desde que tenía 4 años. La puerta de la biblioteca estaba abierta. La fluorescente del techo estaba encendida. Cordelia había insistido en solo lámparas de mesa. La luz cenital degrada las encuadernaciones con el tiempo. Alguien había dado al interruptor y se había marchado. Entré. La habitación olía a polvo y vainilla. No a papel. No a cuero. No a cera de abeja. Los estantes estaban vacíos. Los conté. No sé por qué ese fue mi primer instinto, pero era la archivista en mí, supongo, necesitando cuantificar antes de poder llorar. Estante A1 hasta L17, 217 huecos, todos ellos vacíos. Contornos de polvo donde habían estado los lomos. Rectángulos tenues de madera más oscura preservados por décadas de sombra. La silla de lectura de caoba estaba junto a la ventana sur, exactamente donde siempre había estado. Pero la luz que caía sobre su cojín se veía mal. Demasiado brillante, demasiado ininterrumpida. Sin libros en los estantes para romper el resplandor. En el cojín había una factura doblada. Oberyn e hijos, libros raros, Manhattan. Fechada 5 días antes. Total, $165.000. Vendedor, Richard Boyd. La recogí. Mis manos temblaban, así que la puse en el brazo de la silla y la leí sobre la superficie. Mi padre había inicialeado cada página. Mi madre había sido testigo en la página 4. La transacción incluía documentación fotográfica completa, verificación de procedencia y un cheque certificado depositado en su cuenta conjunta en Granite Estate Savings. $165.000 por 217 libros que no les pertenecían. Escuché la puerta de entrada detrás de mí. Pasos pequeños en la madera. Ivy estaba en el umbral. Miraba más allá de mí hacia los estantes de la manera en que miras una habitación en un sueño, reconociendo su forma, pero no el vacío. Me moví de lado para bloquear su vista. Cariño, por favor vuelve al coche. No se movió. Sus ojos encontraron el tercer estante de la pared sur, el hueco donde el viento en los sauces de cuero verde había vivido durante 11 años. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo. No lloró. No hizo ninguna pregunta. 10 años y supo antes de que yo dijera una sola palabra. Me senté en la silla de lectura. El cojín estaba frío. Yo tampoco lloré. Ya estaba contando otras cosas. Facturas, escrituras, fechas y el número de días que llevaría devolver cada libro a cada estante. Mis padres llegaron a casa a las 7 esa tarde cargando una bolsa de un spa boutique y una botella de vino de un viñedo de la ruta. 100. Mi madre llevaba pendientes nuevos, pequeños aros de oro que nunca había visto antes. Mi padre estaba tarareando algo. Entraron sonriendo. Yo estaba sentada a la mesa de la cocina con las manos entrelazadas y la factura de Oberyn e hijos debajo de mi palma izquierda. Ivy estaba en el salón con su cuaderno de bocetos, dibujando nada. Mamá, ¿dónde están los libros? Mi madre dejó la bolsa del spa en el mostrador. Inclinó la cabeza de la manera en que lo hace cuando está a punto de explicar algo que considera demasiado obvio para discutirlo. Oh, cariño, solo estaban acumulando polvo en esa vieja y siniestra habitación. Brent encontró un distribuidor estupendo en Nueva York. Le hicimos un favor a todo el mundo. Lo dijo con la calma satisfecha de una mujer que creía haber resuelto un problema que nadie más tenía el valor de afrontar. Los chicos de Vanessa van a tener el home theater más increíble. Incluso conseguimos una máquina de palomitas, el tipo profesional, como en un cine de verdad. Mi padre descorchó el vino. Cariño, esos libros no le hacían bien a nadie simplemente sentados ahí. Lo miré. ¿Leíste la dedicatoria dentro de alguno de ellos? Mi madre agitó la mano. Las notas de Cordelia. Cariño, lleva 3 años muerta. Es hora de vivir en el presente. Miré la copa de vino que estaba llenando mi padre. Miré la bolsa del spa. Estimé el coste de los pendientes nuevos de mi madre contra el saldo de $165.000 menos una instalación de home theater y una máquina de palomitas con forma de hidrante. Luego me puse de pie. Gracias por la cena. Fui al salón, recogí la chaqueta de Ivy y dije, vámonos, cariño. Manejamos a casa en la oscuridad. No alcé la voz. No di un portazo. Lo cerré de la manera en que cierras un libro al que tienes intención de volver. El trayecto de Whitfield a Brattleboro lleva 40 minutos por la ruta 9. Ivy se durmió antes del segundo desvío. Se despertó en el quinto, frotándose los ojos con el dorso de la mano. Mamá, ¿vendió la abuela los libros? Sí, cariño. Guardó silencio.
Miré el reloj del salpicadero porque era la única luz en el coche y no podía dejar de rastrear cosas. 4 minutos de silencio. Luego, ¿vendió el verde? Creo que sí, pero voy a encontrarlos. Todos. Todos. Vale. Se giró hacia la ventana y apoyó la frente en el cristal. He firmado autorizaciones de nómina para 14 empleados. He firmado subvenciones de preservación por 6 cifras. He firmado tarjetas de condolencia en 3 funerales donde quise decir cada palabra. Nunca he sostenido una sola sílaba tan pesada como esa. Vale. Llevaba todo lo que no podía decir a los 10 años. Confianza y dolor y una pregunta de la que estaba demasiado orgullosa para hacer en voz alta. ¿Puedes realmente traerlos de vuelta? Manejé los 48 kilómetros restantes en silencio, una mano en el volante, la otra descansando sobre la carpeta manila de documentos de la fundación que había sacado del archivador antes de salir de la casa. Mi madre no me había visto cogerla. Estaba demasiado ocupada describiendo la función de calentar mantequilla de la máquina de palomitas. Esa noche, después de que Ivy se durmiera abrazando una novela de biblioteca en lugar de una primera edición, me senté a la mesa de la cocina y abrí la carpeta. Dentro había un documento que no había leído en 4 años. Una escritura de préstamo permanente, 22 páginas, 3 firmas y una cláusula que estaba a punto de costarles a mis padres todo lo que poseían. Las 3 de la mañana, Ivy dormida en su habitación, mesa de cocina cubierta de documentos. Tenía el estatuto de la fundación abierto en mi portátil, el PDF que había guardado en mi unidad en 2010, el año en que Cordelia firmó la escritura original. Al lado del portátil, una copia impresa de la publicación 561 del IRS sobre tasaciones calificadas y disposiciones de recuperación. Al lado de eso, el sitio web de Oberyn e Hijos con una foto elegante de David Oberyn de pie ante una pared de lomos de piel de ternera con los brazos cruzados y la expresión de un hombre que ha pasado 40 años manejando objetos que sobreviven a sus dueños. Abrí la escritura de préstamo permanente. 22 páginas notariadas por el Estado de Vermont, presentadas ante la oficina del secretario de Estado, con el sello de la fundación y 3 firmas. La sección 4 describía la colección. La sección 5 describía las condiciones. La sección 6 nombraba a la beneficiaria, a Ivy Boyd, de 6 años en el momento de la enmienda, con acceso de por vida y autoridad de veto sobre cualquier disposición. La sección 7 se titulaba Recuperación. La leí 2 veces, luego una tercera, porque las cifras eran lo suficientemente grandes como para requerir verificación. Cualquier disposición no autorizada de la colección por cualquier parte que no sea la beneficiaria nombrada constituirá un evento de recuperación, desencadenando una evaluación fiscal retroactiva completa por todos los años de exención condicional con interés estatutario y una penalización del 75%. Tomé el teléfono y redacté un correo electrónico a Evelyn Mars, presidenta de la fundación. Línea de asunto: incumplimiento del préstamo permanente. Llámame a las 7. 3 frases en el cuerpo. Pulsé enviar a las 3:19 y no dormí el resto de la noche. Evelyn llamó a las 6:58. No dijo buenos días. Dijo, Daniele, ¿qué pasó? Se lo conté en menos de 4 minutos. Escuchó sin interrumpir. Evelyn había sido la amiga más cercana de Cordelia durante 42 años y la presidenta de la fundación desde su constitución. No malgastaba palabras. No me consoló. Cuando terminé, guardó silencio durante 6 segundos. Luego dijo, abre la escritura en la sección 7. Ya la tengo abierta. Bien. Léeme la disposición de recuperación. La leí en voz alta de la manera en que leo todo, uniformemente, sin énfasis, dejando que el lenguaje cargue su propio peso. Cuando terminé, Evelyn dijo, tus padres le deben al IRS aproximadamente $412.000. Impuestos retroactivos desde 2010 hasta hoy, más interés estatutario a la tasa federal, más la penalización del 75% por disposición no autorizada de propiedad condicionalmente exenta. Eso es el número federal. A nivel estatal, pierden la exención condicional en adelante. Esos son otros $30.000 al año en impuestos sobre la propiedad que el municipio de Whitfield ahora evaluará a valor de mercado completo. Y como la exención estaba vinculada a la preservación in situ, el IRS colocará un gravamen fiscal federal sobre la propiedad por el monto total adeudado. Entre el gravamen, los impuestos retroactivos y la nueva evaluación anual, mantener la casa se vuelve económicamente imposible. Tendrán que venderla para cubrir lo que deben. Y los libros son propiedad de la fundación. Tenemos derecho de recuperación preferente bajo la sección 9. Si Oberyn coopera, reembolsa y devuelve. Si no, Nathan presenta ante el Tribunal Federal antes del viernes. Anoté todo en un bloc de notas amarillo, no en el portátil. El papel no falla y el papel no se sincroniza con una nube a la que mi madre podría acceder a través de la cuenta compartida de mi padre.
Evelyn era la única persona viva que podía decir $400.000 de la manera en que otras personas dicen pásame la sal. Me dio las cifras, los plazos y los 3 pasos siguientes. Eso era mejor que el consuelo. Acumulando polvo, $412.000 de polvo. A las 9:14 de la mañana siguiente, llamé a Oberyn e hijos desde el estacionamiento de la biblioteca de Whitfield. Una recepcionista me transfirió. David Oberyn contestó al segundo timbre. Su voz era mesurada y pausada, la voz de un hombre que ha pasado 4 décadas manejando objetos que valen más que automóviles y ha aprendido a no parecer nunca sorprendido. Señor Oberyn, me llamo Danielle Boyd. Soy vicepresidenta de la Fundación de la Biblioteca Patrimonial Cordelia Boyd. Recientemente adquirió 217 artículos de mis padres, Richard y Margaret Boyd. Una breve pausa. Sí, Richard Boyd trajo un inventario completo, etiquetado, tasado, pagado el martes pasado. Completamos la transacción en persona en la residencia familiar. ¿Se ha vendido alguno? Todavía no. Catalogamos antes de listar. Práctica estándar para una colección de esta calidad. Todavía estamos fotografiando las láminas de Rackham. Señor Oberyn, esos artículos están en préstamo permanente de una organización sin fines de lucro 501, C3. Son propiedad de la Fundación, no activos personales. La sección 7 de la escritura de préstamo permanente activa una disposición de recuperación ante disposición no autorizada. Solicito formalmente su devolución. Silencio. 4 segundos. Los conté porque cuento todo ahora. Señorita Boyd, me gustaría ver esa escritura. Estaré en Manhattan a las 6 de esta tarde con el original. Otra pausa. 2 segundos. Conduzca con cuidado. Colgué y me quedé sentada en el estacionamiento con el motor encendido. Mis manos estaban firmes. 14 años manejando documentos irreemplazables te enseñan algo útil. La llamada telefónica más importante de tu vida debería sonar exactamente como todas las demás llamadas que has hecho. Sin temblor en la voz. Sin urgencia en la fraseo. Declara los hechos. Nombra el mecanismo. Ofrece la evidencia. Deja que la otra persona procese. Salí del estacionamiento y fui a casa a recoger a Ivy. No iba a dejar a mi hija en Brattleboro mientras yo manejaba a Manhattan. Ella venía conmigo. Iba a ver sus libros y iba a ver a su madre recuperarlos. Interstate 91 Sur, 4 horas y 40 minutos hasta Manhattan. Ivy iba en el asiento trasero con una copia de bolsillo de una arruga en el tiempo de la Biblioteca Pública de Brattleboro. La escritura de préstamo permanente estaba en un sobremanila en el asiento del pasajero, 22 páginas que pesaban menos que un sándwich y más que cualquier otra cosa en el coche. En algún punto después de la frontera con Massachusetts, Ivy levantó la vista de su libro. Mamá, ¿qué es recuperación? Es cuando algo vuelve a su verdadero dueño. Como los perros. A veces como los perros. Lo consideró un momento. Mamá, ¿por qué no le dijiste a la abuela lo de la fundación antes de que vendiera los libros? Porque pensé que si nunca lo decía en voz alta, ella nunca haría nada que me obligara a tener que hacerlo. Eso no es muy inteligente. No, cariño, no lo fue. Fue la primera vez en su vida que mi hija me dijo que no era inteligente. Y la primera vez que estuve de acuerdo con ella. Había pasado 7 años evitando el conflicto con mi madre. 7 años enterrándome en manuscritos y subvenciones de conservación y entradas de catálogo porque el papel no discute. No te aplica el silencio durante 6 semanas. No te dice que eres una ingrata por proteger lo que una mujer muerta le dejó a tu hija. Aislamiento profesional. Ese es el nombre amable de lo que tenía. El nombre real es cobardía. Vestida con una Rebeca y guantes de archivo. La voz de Cordelia de nuevo, llegando como siempre lo hace. Los libros son el derecho de nacimiento de Ivy. No dejes que nadie lo olvide. No lo había olvidado. Solo había sido demasiado callada al recordarlo. En algún punto alrededor de Hartford, Ivy se durmió con el libro de bolsillo abierto sobre su pecho, página 162, boca abajo contra su cuello. Manejé las 2 horas restantes escuchando la autopista y pensando en la palabra mayordomía. Cordelia la usaba de la manera en que otras personas usan la palabra amor. Cuidadosamente, específicamente y solo cuando la decía en serio. Tenía 34 años y apenas comenzaba a entender lo que costaba. Oberyn e hijos ocupaba el segundo piso de una estrecha casa de piedra rojiza en la calle 61 Este. Paneles de caoba, lámparas de lectura de latón, iluminación de galería orientada para favorecer los lomos de cuero. David Oberyn nos recibió en la puerta. 63 años, cabello plateado, gafas de lectura en una cadena de concha de tortuga, con un apretón de manos que decía que llevaba tasando primeras ediciones más tiempo del que yo llevaba viva. Miró a Ivy. Bienvenida, dije yo. Es la beneficiaria. Asintió una vez y nos llevó abajo a la sala de catalogación. Temperatura controlada, 20 grados, 45% de humedad.
Lo supe sin preguntar porque esos son los números que todo profesional de libros raros lleva en la cabeza, de la manera en que los paramédicos llevan. Los paramédicos llevan los rangos de presión sanguínea. 217 libros estaban dispuestos sobre 5 mesas largas bajo luz suave. Cada volumen tenía una nota adhesiva amarilla con un número de catálogo temporal escrito en la cuidadosa letra de Oberyn. Nos guió a lo largo de las mesas sin hablar. Ivy lo encontró en la tercera mesa. El viento en los sauces de cuero verde. Lo levantó con ambas manos, siempre ambas manos, y lo abrió en la página 47. Mamá, mi marca a lápiz todavía está aquí. Había hecho una pequeña línea 2B en el margen 18 meses antes, marcando el lugar donde Topo conoce a Rata por primera vez junto al río. Oberyn, de pie a medio metro detrás de ella, dijo en voz baja: sí, lo noté cuando estábamos catalogando. Lo dejé. Ivy se volvió a la cubierta, encontró el ex libris, trazó la caligrafía de Cordelia con su dedo índice. Para Ivy, que los mantendrá seguros. Cerró el libro y lo apretó contra su pecho con ambos brazos. No preguntó si podía llevárselo. Simplemente lo sostuvo. Oberyn me miró. Cada uno tiene el ex libris. Dedicatoria individual manuscrita a su hija. Ese nivel de personalización es inusual. Señorita Boyd, su padre no mencionó nada de esto cuando los trajo. Lo sé, no lo hizo. Puse la escritura sobre la mesa de catalogación. Oberyn se sentó, se puso las gafas y leyó durante 11 minutos. Lo sé porque Ivy contó las páginas y yo conté el reloj de la pared detrás de su cabeza. Ninguna de las dos habló. Cuando terminó, se quitó las gafas, las dejó junto a la escritura y dijo: señorita Boyd, compré propiedad de fundación robada. No robada, dije. Vendida por personas que no la poseían legalmente. Hay una diferencia para usted. No la hay para mis padres. Se levantó, fue a un archivador de acero gris detrás del escritorio de catalogación y sacó el contrato de compra. 4 páginas. Fotocopia del carnet de conducir de mi padre en la primera página. Firma de mi madre como testigo en la 4ª página. Un inventario detallado con una Polaroid de cada libro valorado por encima de $5.000 en la 3ª página. Y en cada Polaroid, visible en la esquina inferior izquierda de la cubierta abierta, el ex libris de Cordelia. Para Ivy, que los mantendrá seguros. Fotografiado, documentado, en los registros profesionales de Oberyn. Se giró hacia las hojas de inventario y señaló la página. Cada libro todavía tenía el recibo original de regalo metido dentro de la cubierta delantera. Los recibos que Cordelia había puesto ahí en 2010 cuando el préstamo permanente se formalizó. Cada uno decía: préstamo permanente de la Fundación de la Biblioteca Patrimonial Cordelia Boyd. No se vende. La extracción activa el evento de recuperación bajo la sección 7 de la escritura. Mi padre había firmado el contrato de compra sin leer los recibos de regalo, o los había leído y firmado de todas formas. Todavía no sé cuál es peor. Oberyn deslizó todo el archivo sobre la mesa con ambas manos. Contrato de compra, hojas de inventario, Polaroids, recibos de regalo, 3 centímetros de papel documentando el error de $165.000 de mis padres. Retendré los libros aquí durante 14 días mientras presenta. Dijo que después de eso, con su autorización escrita, envían de vuelta. Hágalo 21, dije. Quiero que el IRS emita la citación antes del envío para que la cadena de custodia permanezca intacta. Me miró de la manera en que un archivista mira a otro cuando se da cuenta de que han estado hablando el mismo idioma todo el tiempo. Prudente. Manejé a casa esa noche con 3 centímetros de papel en el asiento del pasajero y una niña de 10 años que dormida en algún punto de la frontera con Connecticut susurró la palabra mío sin abrir los ojos. Los mensajes de voz empezaron a la mañana siguiente. 7:42 Vanessa. Danny. Mamá me llamó llorando. Lo que sea que estés planeando, para. Tyler está muy emocionado con la sala de cine. Es un niño. Vas a arruinar la Navidad por un montón de libros viejos. Llámame ahora. 8:14 Mi madre. Cariño, sé que estás molesta, pero tenemos que hablar de esto como adultas. No lo hagas más grande de lo que es. 9:01 Un mensaje de texto de Brent. Ya sabes que eres una verdadera idiota con esto, ¿no? Sin apóstrofe. Sin punto. Hice capturas de pantalla de los 3 y los reenvié a Evelyn. Respondió en 40 segundos. Documenta todo. No respondas. Pasé la mañana en la biblioteca de Whitfield haciendo exactamente lo que hago todos los días laborables. Catalogando, preservando, archivando. La única diferencia era que entre entradas también estaba redactando un affidavit personal describiendo el descubrimiento, la factura de Oberyn, la admisión de mi madre durante la cena y la visita a Manhattan. Nathan Pell, el abogado de la fundación, se reunía conmigo a las 2. Nathan había sido el abogado de Cordelia durante 11 años.
Había redactado la escritura original cláusula por cláusula, discutiendo con Cordelia sobre comas a medianoche y perdiendo cada vez. Conocía el documento porque lo había construido. A las 2:15, sentada frente a él en su oficina sobre la oficina de correos de Brattleboro, deslicé mi affidavit y el archivo de Oberyn sobre su escritorio. Lo leyó de la manera en que leen los abogados, metódicamente, bolígrafo en mano, pequeñas notas ilegibles en los márgenes. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Cómo quieres manejar esto? Quiero que devuelvan los libros. Quiero que se notifique al IRS y quiero que mis padres entiendan lo que han hecho en una sala llena de gente con la escritura en sus manos. Escribió algo en su blog. Cuando mi hermana organiza una fiesta de inauguración del Home Theater el próximo sábado, con 30 invitados. Dejó el bolígrafo. Eso servirá. Martes por la tarde. Reunión Zoom de emergencia con el Consejo de la Fundación. 5 miembros en pantalla. Evelyn Mars, presidenta. Nathan Pell, abogado. La jueza Patricia Holloway, retirada de Montpelier. Un distribuidor de libros raros de Boston llamado Gerald Fisk. Y la doctora Catherine Adler, jefa del Departamento de Historia en Middlebury College. Presenté los hechos: escritura, contrato de compra, fotografías de Oberyn, recibos de regalo, confirmación escrita de la cooperación de Oberyn. La votación fue unánime en las 5 mociones. Primera, autorizar la carta de recuperación a Oberyn, una formalidad, ya estaba cooperando. Segunda, autorizar la enmienda del formulario IRS 8283 y la divulgación suplementaria del formulario 990 reportando la disposición no autorizada de propiedad condicionalmente exenta. Tercera, autorizar la remisión al Heritage Trust y el aviso de recuperación de exención condicional al Departamento de Impuestos de Vermont con una copia al tasador municipal de Whitfield para revaluación de la propiedad. Cuarta, autorizar cartas de cese y desista a Richard y Margaret Boyd. Quinta, autorizar la lectura pública de la escritura de préstamo permanente en cualquier lugar que yo eligiera. Evelyn presentó la quinta moción con sencillez. Daniele, como vicepresidenta y como madre de Ivy, tienes discreción unilateral sobre esto. Elige tu lugar. Están organizando una fiesta de inauguración del Home Theater el sábado. 30 invitados. El sistema de sonido envolvente de la familia Reeves pagado con la herencia de mi hija. Evelyn hizo una pausa. El distribuidor de Boston sacudió lentamente la cabeza, de la manera en que la gente lo hace cuando ve a alguien caminar hacia una trampa que ellos mismos han construido. «Eso servirá», dijo Evelyn. Antes de desconectarnos, añadió una cosa. Citó a Cordelia, no de la escritura, sino de una conversación en 2019, 2 años antes de que Cordelia muriera. Los libros son el derecho de nacimiento de Ivy. No dejes que nadie lo olvide. Miró directamente a la cámara. Yo diría que esto cuenta como recordar. Cerré el portátil y me quedé sentada en el silencio de la sala de libros raros. Los expedientes estaban redactados. Los votos estaban registrados. Todo lo que quedaba era el sábado y 30 personas que no tenían ni idea de lo que estaban a punto de presenciar. Miércoles por la tarde, 4 en punto, mi teléfono sonó en el mostrador de referencia de la biblioteca. La señorita Carrington, la consejera escolar de Ivy. Mantuvo la voz neutral. El tono mesurado que usan los profesionales escolares cuando han estado debatiendo si llamar. Daniele, quería informarle que Ivy no ha participado en la hora de lectura silenciosa durante 3 días consecutivos. Pone su libro boca abajo en el escritorio y mira por la ventana los 30 minutos completos. Eso nunca había pasado antes. Cerré los ojos. La colección de libros de su bisabuela fue vendida la semana pasada sin su conocimiento ni consentimiento. Está procesando una pérdida. Oh. Una pausa lo suficientemente larga como para escuchar el pasillo detrás de ella. Oh, Daniele, lo siento mucho. Todavía no necesita una derivación formal. Estoy trabajando para que los libros sean devueltos. Ella lo sabe, pero si quiere hablar de ello a su debido tiempo, por favor solo escúchela. Esa tarde hice macarrones con queso de una caja de cartón azul porque algunas noches ser madre significa aparecer, no actuar. Ivy estaba sentada a la mesa de la cocina empujando fideos en forma de 8 por el plato. Cariño, los libros están seguros. Los vi hace 2 días. Vuelven a casa en 3 semanas. Los 217. ¿Los 217? ¿Incluyendo el verde? Comió 2 bocados, dejó el tenedor, me miró con una expresión que solo había visto una vez antes. La mañana que le dije que Cordelia había muerto. Mamá, ¿todavía puede venir la abuela? Creo que va a pasar un tiempo, cariño. Volvió a coger el tenedor. Vale, ya me lo imaginaba. 3 palabras. El vocabulario de una niña de 10 años que ya ha aprendido que las personas que deberían proteger tus cosas son a veces las personas de quienes necesitas protección. Después de cenar, lavé los platos.
Ivy se quedó sentada a la mesa dibujando en su cuaderno de bocetos. Dibujaba estanterías, llenas, fila tras fila de pequeños lomos, cada uno con un pequeño rectángulo en la cubierta que me di cuenta cuando me incliné más cerca que era un ex libris. Nathan Pell trabajó el jueves y el viernes con la precisión de un hombre que había pasado 11 años preparándose para exactamente esto. Redactó 3 cartas en paralelo, cada una un instrumento diferente apuntado a un punto de presión diferente. La primera era una carta de cese y desista dirigida a Richard y Margaret Boyd, citando la escritura de préstamo permanente, la venta no autorizada y la intención de la Fundación de perseguir todos los recursos disponibles, incluida la recuperación federal y estatal. La segunda era la enmienda al formulario IRS 8283 y la divulgación suplementaria presentada a la Unidad de Impuestos sobre Patrimonio y Donaciones en Ogden, Utah, con copia al Departamento de Impuestos de Vermont, reportando formalmente la disposición no autorizada de propiedad condicionalmente exenta bajo la fundación de la Biblioteca Patrimonial Cordelia Boyd. La tercera era el aviso de recuperación de exención condicional del Heritage Trust dirigido a la Oficina del Tasador del Estado de Vermont con copia al secretario municipal de Whitfield para revaluación inmediata de la propiedad. Las 3 cartas fueron impresas, firmadas y selladas en sobrecertificados programados para entrega en mano el viernes a las 5 de la tarde. Le pregunté a Nathan por qué a las 5 un viernes. Porque los bancos cierran a las 4. Porque ningún juez emite una orden de restricción temporal durante el fin de semana. Porque tus padres pasarán el viernes por la noche, el sábado por la mañana y el sábado por la tarde llamando a todos los abogados del condado de Bennington, y ninguno contestará hasta el lunes. Le dije que a Cordelia le habría encantado. Dijo que había tenido el placer de ser su abogado durante 11 años, y que ella una vez le telefoneó a medianoche para discutir sobre un punto y coma en el preámbulo de la escritura. Ganó el argumento del punto y coma, dijo. Ganó cada discusión de puntuación que tuvimos. El jueves por la tarde, saqué la ropa de Ivy para el sábado, el vestido azul marino que había llevado al servicio conmemorativo de Cordelia. Zapatos limpios. Saqué mi propia Rebeca, vaqueros oscuros, botas y sobre el tocador, las perlas de Cordelia. Tonos marfil, ligeramente irregulares, con un pequeño cierre de oro grabado con la letra C, la única joya que Cordelia conservó cuando vendió el negocio de orfebrería en 1981. No las había llevado desde su funeral. Las dejé sobre la madera y las miré durante mucho tiempo. Viernes, 5 y 2 de la tarde. Estaba sentada en mi escritorio en la sala de libros raros de la biblioteca de Whitfield con el teléfono boca arriba en el secante. Sin volumen, pantalla brillante. Nathan envió un mensaje a las 5 y 2. Ambos paquetes entregados en mano. Firmados por Margaret Boyd. Dejé el teléfono y esperé. 5 y 14 llamada perdida de mamá. 5 y 17 llamada perdida de mamá. 5 y 23 llamada perdida de papá. 5 y 38 llamada perdida de Vanessa. 5 y 41 mensaje de texto de mamá. ¿Qué es esto? 5 y 42 mensaje de texto de mamá. Daniele, por favor. 5 y 44 mensaje de texto de mamá. Llama a tu madre. 6 y 1 mensaje de voz. La voz de mi madre agrietándose. Soy tu madre. Hicimos esto por la familia. ¿Por qué estás haciendo esto a través de extraños? A través de abogados. Daniele, somos tus padres. 6 y 18 mensaje de voz. La misma voz, en otro registro. La grieta reemplazada por algo más duro y más familiar. Vas a arruinar la vida de Tyler. Espero que puedas dormir esta noche. 7 intentos en 76 minutos. Tomé el teléfono y escribí un mensaje a Nathan. Te veo mañana a las 3 y 30. Luego metí el teléfono en mi bolso, cerré la sala de libros raros con llave y manejé a casa a Brattleboro en la oscuridad. No había alzado la voz en 11 días. No había enviado ni un mensaje de texto acusatorio. No había llorado frente a nadie excepto mi almohada. Mañana era sábado. Sábado por la mañana, 10 y 15. Estaba en la sala de lectura de la biblioteca de Whitfield redactando una evaluación de conservación cuando la entrada principal se abrió y mi madre entró. Llevaba su suéter de cachemira azul marino y unos pendientes que no reconocí, no los aros de oro del spa, otro par diferente. Sus ojos estaban hinchados, pero su maquillaje era impecable. La combinación de una mujer que había llorado toda la noche y pasado 45 minutos asegurándose de que la evidencia era invisible. Cariño, por favor. Vamos a tomar un café. Podemos resolver esto entre nosotras. Nathan Pell no tiene que estar involucrado. Mamá. Nathan era el abogado de Cordelia durante 11 años. Él mismo redactó la escritura. Ha estado involucrado desde 2010. Cambió el peso de un pie a otro, tocó su pendiente. Cordelia estaba confundida al final. Daniele, no pensaba con claridad cuando escribió todo eso. Pensé en la silla de lectura de caoba vacía en el ala este, 40 metros al norte de donde estábamos.
Y pensé en cómo mi madre acababa de intentar reescribir a una mujer que fue más precisa a los 89 años de lo que mi madre había sido a cualquier edad de su vida. Cordelia no estaba confundida. Mamá, Cordelia era la persona más precisa que he conocido. Archivó cada documento por triplicado porque sabía. Sabía que alguien en esta familia eventualmente intentaría exactamente lo que tú intentaste. La mandíbula de mi madre se tensó. El reflejo familiar. Cariño, solo estaban acumulando polvo en esa vieja y siniestra habitación. Cuarta vez que lo decía. Misma frase, mismo ritmo, misma convicción de que la repetición podía hacerlo verdad. Me levanté de mi escritorio. Mamá, te veo a las 4. Voy a la fiesta. ¿La cancelamos? No, no la cancelaron. Vanessa publicó en Facebook ayer. 31 personas dijeron que sí. Mi madre me miró. Mantuve su mirada sin parpadear. Te veo a las 4. Se giró y salió sin cerrar la puerta detrás de ella. Yo la cerré. Con suavidad. Cierro todo con suavidad ahora. Las 2:30 de la tarde. Un golpe en la puerta de mi apartamento en Brattleboro. A través de la mirilla, mi padre. Rebecca Gris, gafas de lectura torcidas en la nariz. Parecía más pequeño de lo que recordaba, como un hombre cuyo esqueleto había decidido silenciosamente rendirse medio centímetro. Abrí la puerta. Nos quedamos en el pasillo. No entró. Daniele, firmé el contrato. Sabía lo que estaba firmando. Lo sé, papá. Tu madre me dijo que Cordelia habría querido que los chicos de Vanessa tuvieran algo bonito. Me dejé creer porque decirle que no a tu madre durante 44 años ha sido. Se detuvo, miró al techo, trabajó la mandíbula. Estoy cansado, Daniele. Simplemente estoy muy cansado. Me apoyé en el marco de la puerta. Papá, te agradezco que hayas venido hasta aquí a decir eso. Pero al IRS no le importa que estuvieras cansado. ¿Perderemos la casa? Sí. Guardó silencio durante mucho tiempo. El pasillo zumbó con el sistema de ventilación del edificio. Luego dijo algo que me dijo que había sabido desde el principio, que los libros no eran suyos para vender, y que había elegido hacerlo de todas formas. Cordelia me advirtió la semana antes de morir. Me dijo, Margaret lo intentará, Richie. No la ayudes. Miró sus zapatos. La ayudé de todas formas. Se giró hacia la escalera. En la puerta, se detuvo sin mirar atrás. Dile a Ivy que lo siento. No voy a decirle nada de tu parte, papá. Cuando esté lista, vendrá a ti ella misma. Eso no es algo que tú o yo podamos gestionar por ella. Asintió. La puerta de la escalera se cerró detrás de él. Cerré el apartamento con llave y noté que mi mano estaba firme en el cerrojo. 11 días antes, habría temblado lo suficiente como para necesitar ambas manos. Esa firmeza, más que cualquier cosa que Nathan hubiera redactado o Evelyn hubiera autorizado, fue como supe que estaba lista para las 4. Las 3:15. Ivy estaba sentada en su cama con el vestido azul marino que había llevado al servicio conmemorativo de Cordelia. Mi Rebeca grande caída sobre sus estrechos hombros como un chal. Parecía alguien preparándose para una ceremonia, que en cierta manera lo era. Cariño, voy a leer un documento en la fiesta esta tarde. Se dirán cosas difíciles. La abuela puede llorar. No tienes que venir. ¿Estarán los libros ahí? Todavía no. Pero en 3 semanas, estarán de vuelta en sus estantes. Todos y cada uno. Lo pensó durante 5 segundos, mirando la puerta del armario. Quiero venir. ¿Estás segura? Cordelia habría venido. Sonreí por primera vez en 11 días. Cordelia habría venido con perlas. ¿Tienes perlas? Abrí el cajón superior de mi cómoda y saqué el collar que Cordelia me había dado cuando tenía 16 años. Tonos marfil, ligeramente irregulares, con un pequeño cierre de oro grabado con la letra C. Me los puse frente al espejo. Ivy me miraba desde la cama. Mamá, ¿te pareces a bisabuela? Bien. Manejamos a la casa de Vanessa en Bennington en un silencio que no se parecía en nada al pesado silencio del viaje a casa 11 días antes. Este era el silencio entre 2 personas que han acordado lo que necesita suceder y no tienen nada más que negociar. Nathan se reunía con nosotras a las 3:45. Traería un maletín de cuero con un cierre de latón. Dentro habría 15 copias de la escritura de préstamo permanente y una carta certificada de la Unidad de Impuestos sobre Patrimonio y Donaciones del IRS acusando recibo de la enmienda al formulario 8283. Ivy estaba en el asiento trasero sosteniendo un libro, no uno de los de Cordelia, sino el libro de bolsillo de la biblioteca pública de Una arruga en el tiempo. Leyó hasta que giramos en la calle de Vanessa. Luego cerró el libro, lo metió en su mochila y dijo, «Lista». Yo dije, «Lista». 14 coches en el camino de acceso y a lo largo del bordillo. Serpentinas blancas en el buzón. Un cartel escrito a mano pegado a la puerta principal. Bienvenidos a la noche de cine.
A través de la ventana delantera podía ver flautas de champán dispuestas en una bandeja de plata. El mantel blanco de mi madre sobre la mesa del comedor y una pancarta que decía el Teatro Familiar Reeves. Gran inauguración, en la letra de Vanessa. 28 invitados más familia. Patricia Mendel de al lado, maestra jubilada de 4º grado. Tom y Cindy Alberson, dueños de la ferretería de la calle principal. Lorraine Pratt y Susan Vitam del grupo de iglesia de los miércoles de mi madre. El pastor Mike Vitam. 4 compañeros de trabajo de Brent de la empresa de climatización con sus polos del viernes. Las 3 amigas más cercanas de Vanessa del grupo de madres. Tyler y Dylan ya acomodados en los reclinables del cine, comiendo palomitas de bolsas de papel. Nathan llegó a las 3:46, un minuto tarde, llevando el maletín. Subimos por el camino de acceso uno al lado del otro. Brent abrió la puerta mosquitera. Llevaba un polo nuevo y una amplia sonrisa que se derrumbó en el instante en que registró el traje de Nathan y el maletín. Hola, Danny. Me alegra que hayas entrado en razón. No lo he hecho, Brent. Parpadeo. ¿Quién es el traje? Nathan Pell, abogado de la Fundación de la Biblioteca Patrimonial Cordelia Boyd. ¿Podría hablar con el señor y la señora Boyd? La sonrisa de Brent se dobló como una servilleta. Mi madre apareció desde la cocina secándose las manos con un trapo de cocina. Nos vio a Nathan. Me vio a mí. Vio las perlas alrededor de mi cuello. Las perlas de Cordelia. Y algo detrás de sus ojos cambió. Daniele, por favor no hagas esto aquí. Mamá, cancelaste lo que no era tuyo cancelar. La fiesta no es el problema. 8 años fingiendo que los deseos de Cordelia eran opcionales. Ese fue el problema. Vanessa desde detrás de ella. Era una anciana con demasiados libros. La sala giró 30 caras. Mantuve la voz baja. ¿Podría venir todo el mundo al salón, por favor? Hay un documento que me gustaría leer en voz alta. Llevará 4 minutos y luego me iré. La sala se quedó en silencio. 30 personas en el salón apoyadas en paredes, encaramadas en los brazos del sofá, inclinadas en los marcos de la puerta con flautas de champán de las que habían dejado de beber. A través de las puertas francesas detrás de ellos, podía ver el home theater, una pantalla del tamaño de la puerta de un granero, 6 reclinables de cuero todavía envueltos en plástico en los apoyabrazos y la máquina de palomitas roja y amarilla zumbando en el rincón. Tyler y Dylan habían salido del cine y estaban junto a Vanessa, confundidos y sosteniendo bolsas de palomitas a medio comer. Sostuve la escritura, 22 páginas, grapada con el sello de la fundación grabado en la primera página. Mis manos no temblaban. Me llamo Daniele Boyd. La mayoría de ustedes me conocen. Soy la hija mayor de Margaret y Richard. Soy la madre de Ivy. Hice una pausa. Dejé que la frase se asentara. Hace 11 días, mis padres vendieron una colección de libros raros del ala este de la casa familiar. La vendieron por $165.000 y usaron los beneficios para construir lo que ven a través de esas puertas. Creen que los libros les pertenecían. No era así. Voy a leer en voz alta el documento que explica por qué. Ha sido un registro público en la oficina del secretario de Estado de Vermont desde enero de 2010. Daniele, mi madre desde el rincón más alejado. Su voz era pequeña. Nathan, de pie a un paso detrás de mi hombro derecho, dijo con suavidad, señora Boyd, por favor déjela terminar. Leí el preámbulo. Cordelia Boyd. La Fundación de la Biblioteca Patrimonial Cordelia Boyd, la colección de 217 artículos de preeminente importancia literaria e histórica, la beneficiaria, Ivy Boyd, de 10 años en el momento del evento, con acceso de por vida y autoridad de veto única sobre cualquier transferencia. Luego me giré a la página 14. Esta sección se titula Recuperación. La leí de la manera en que leo todo en el trabajo, con claridad, uniformemente, sin énfasis. Cualquier disposición no autorizada de la colección por cualquier parte que no sea la beneficiaria nombrada, actualmente a Ivy Boyd, constituirá un evento de recuperación bajo la ley fiscal federal y estatal aplicable, activando una evaluación fiscal retroactiva completa por todos los años de exención condicional desde 2010 en adelante con interés estatutario y penalización del 75%. Levanté la vista de la página. Mis padres vendieron 217 artículos el martes pasado por $165.000. Tengo una copia de esta escritura para cualquiera que desee una. El señor Pell tiene 15 copias en su maletín. La sala no se movió. Vanessa rompió el silencio primero. Esto está loco. Está arruinando la fiesta de mis hijos por un montón de libros viejos. Ivy estaba de pie a mi lado. Su mano descansaba en la correa de su mochila, la que tenía el libro de bolsillo de una arruga en el tiempo y nada más. Miró a Vanessa y habló con claridad, sin elevar la voz, sin ensayo, porque yo no la había instruido. No le había dicho que dijera nada en absoluto. Tía Vanessa, no compraste el cine. Lo compraron mis libros.
La sala contuvo el aliento. Podía escuchar la máquina de palomitas ciclando a través de las puertas francesas. Tyler, sentado en el brazo del sofá con su bolsa de palomitas, miró a su madre. «Mamá». Vanessa no dijo nada. Puse la mano sobre el hombro de Ivy. No se encogió. No se echó hacia atrás. Se quedó exactamente donde estaba. Me dirigí a la sala. Tyler y Dylan no hicieron nada malo. No forman parte de lo que viene a continuación. Luego me giré hacia mi madre. Estaba apoyada contra la pared más alejada, sosteniendo una taza de café con ambas manos, la azul de cerámica que había tenido desde que yo estaba en el instituto. La misma mujer que me dijo que los libros estaban acumulando polvo. La misma mujer que dijo que Cordelia estaba confundida al final. La misma mujer que vendió 217 libros inscritos para su propia nieta y compró una máquina de palomitas con el cambio. «Mamá». Me miró. Mantuve la voz muy baja, casi un susurro. El resto de la sala se inclinó hacia adelante. La colección nunca fue suya para vender. Lo dije de la manera en que digo todo lo que importa. Con suavidad, sin énfasis. De la manera en que Cordelia me enseñó a manejar las cosas frágiles. Casi sonreí. No de satisfacción y no de crueldad, sino del simple alivio exhausto de decir una frase verdadera en voz alta en una sala llena de personas que necesitaban escucharla. Cada libro de esa colección estaba en préstamo permanente de una fundación exenta de impuestos. La exención condicional de la casa familiar dependía de que esos libros permanecieran en la biblioteca del ala este, sin venderse, hasta que se traspasaran a Ivy. Al venderlos, mis padres activaron un evento de recuperación que cubre cada año de exención desde 2010 hasta hoy. A partir de las 5 de ayer por la tarde, adeudan aproximadamente $412.000 en impuestos atrasados, intereses estatutarios y penalización del 75%. Pierden la exención condicional de la casa en adelante. La oficina del tasador municipal de Whitfield emitirá avisos revisados de impuestos sobre la propiedad en un plazo de 30 días a la tasa de mercado completo. Aproximadamente $30.000 al año. La exención existía porque los libros estaban allí. Los libros ya no están. La casa ya no está exenta. La taza de café de mi madre se deslizó de su mano derecha. Golpeó la alfombra sin romperse. El café se extendió en un óvalo oscuro sobre la moqueta beige, y ella no lo miró. Me miraba a mí con la boca ligeramente abierta. De la manera en que miras un documento que dice algo con lo que estabas contando que nunca se escribiría. Mi padre se sentó lentamente en el brazo del sofá como si sus rodillas hubieran llegado a una conclusión antes que el resto de él. Luego la voz de mi madre subió. Nos vendiste a extraños, por libros viejos, por una mujer muerta. Daniele, está muerta. ¿Por qué estás destruyendo a esta familia por una mujer muerta? Su voz se quebró y siguió subiendo, llenando el salón, rebotando en el techo y la pancarta del home theater y las flautas de champán que nadie tocaba. 3 de los vecinos sostenían sus teléfonos a la altura de la cintura. No sé si estaban grabando. Espero que sí, porque lo que dije a continuación fue lo más verdadero que jamás le he dicho a mi madre y quería que alguien además de mí lo recordara. Lo hago por la que está viva a mi lado. Ivy no habló. No necesitaba hacerlo. Ya era la respuesta a cada pregunta que mi madre tenía demasiado miedo de hacer. Nathan abrió el maletín y colocó 15 copias de la escritura sobre la mesa de café junto al champán intacto. 3 vecinos recogieron una. 2 de las amigas de iglesia de mi madre tomaron una. El pastor Mike tomó 2. Me dirigí a la sala por última vez. Lamento que hayan tenido que estar aquí para esto. La fiesta se ha terminado. Luego me giré a Vanessa. El home theater fue pagado con los beneficios de la venta de propiedad de la fundación. Nathan estará en contacto respecto a la restitución. Tyler y Dylan pueden quedarse con la máquina de palomitas. La pantalla y el sistema de audio serán devueltos para acreditar lo que se debe. Vanessa abrió la boca y Nathan dijo con calma: Señora Reeves, los beneficios son totalmente rastreables. Tenemos los registros bancarios. Miré a mi madre por última vez. Todavía estaba apoyada contra la pared. La mancha de café se extendía sobre la alfombra a sus pies y no se había movido. Mamá, el gravamen del IRS cae sobre la casa en 60 días. Entre los impuestos atrasados y la nueva evaluación, no podrán mantenerla. Empezaría a mirar opciones ahora. Evelyn y yo ayudaremos con la logística si quieren, o me retiraré completamente. Eso depende de ustedes. No dijo nada. Tomé la mano de Ivy. Salimos por la puerta principal, bajamos los 3 escalones del porche, cruzamos el césped hasta el coche. Nathan nos siguió. El sol de la tarde todavía era alto y cálido. En el porche, Ivy me miró. Esa fue la pelea más silenciosa que he visto nunca. Esas son las únicas que vale la pena ganar, cariño. 21 días después, Oberyn envió la colección de vuelta en 11 cajas de archivo. Transporte autorizado por la Fundación, temperatura controlada,
completamente asegurado. Evelyn y yo recibimos el camión en la casa familiar. Nathan sostuvo los formularios de cadena de custodia. 2 conservadores de la biblioteca de Whitfield ayudaron con el desempaquetado. 6 horas de cuidadosa recolocación en los estantes. Ivy colocó cada libro ella misma. Empezando con el Chaucer de Kelmscott y las cartas de Beatrix Potter, trabajando estante por estante, comprobando cada ex libris contra la lista de inventario. Guardó el viento en los sauces de cuero verde para el final. Lo llevó con ambas manos a la pared sur, tercer estante, y lo deslizó en su lugar. Luego caminó a la silla de lectura de caoba junto a la ventana y se sentó. Sus pies todavía no llegaban al suelo. Abrió la cubierta, encontró la inscripción, trazó la caligrafía de Cordelia con el dedo. Para Ivy, que los mantendrá seguros. Y empezó a leer. La habitación volvía a oler a papel. Evelyn estaba en el umbral, con los brazos cruzados, observando. Cordelia lo habría aprobado, dijo. Le habría dicho que no arrastrara las cajas por la alfombra, Evelyn. Evelyn se rió. Fue la primera vez que alguien se había reído dentro de esa casa en un mes. En un plazo de 60 días, el Consejo de la Fundación votó para reubicar toda la colección en un ala dedicada con clima controlado en la Biblioteca de Investigación de Whitfield. Ivy conservó acceso pleno como beneficiaria. Evelyn nombró el ala la sala de lectura a Ivy Boyd. La silla de caoba vino con los libros. Ahora está junto a la ventana este, donde la luz de la mañana es más suave. 6 meses después, mis padres vendieron la casa familiar en subasta. Después de que se satisfizo el gravamen del IRS, obtuvieron suficiente para comprar un apartamento de 2 habitaciones en Bennington. El saldo restante se está pagando en un plan de cuotas de 84 meses, aproximadamente $4.900 al mes. Mi madre no se ha puesto en contacto conmigo. Mi padre envía una tarjeta el primero de cada mes. Las leo. No he respondido. Quizás en un año, quizás en 2, quizás nunca. Eso está permitido. Vanessa devolvió el equipo del cine a crédito de la tienda. Ella y Brent se quedaron con la máquina de palomitas. No nos hablamos. Tyler empezó 4º grado y según un conocido común, le preguntó a su maestra qué es una fundación. Espero que alguien le dé una respuesta honesta algún día. Ivy ha vuelto a la hora de lectura silenciosa. Va por la mitad de El Rey que fue y será, la primera impresión norteamericana de 1958 de Cordelia. Cada sábado por la mañana en la sala de lectura Ivy Boyd se sienta en la silla de caoba que viajó con los libros. Los pies todavía sin tocar el suelo, trazando el ex libris antes de empezar. Poner un límite con las personas que te criaron no significa que hayas dejado de amarlas. Significa que finalmente aprendiste a amar a las personas de las que intentaron quitarte. Esa es mi historia. 217 libros, una niña de 10 años y una lectura de 4 minutos en un salón de estar. Si esta historia te recordó que la protección silenciosa es más ruidosa que cualquier argumento, tómalo como una señal. Dile a alguien que amas lo que les pertenece y escríbelo.